La parte de microcirculación no está clara, pero cuando vayan a optar por tecnología, se utilice bastante. Ahora nos toca hacer ya, entrar un poquito ya la parte de lo que es inmunidad, lo que es la parte de lo que es también los planos, todo lo que es la defensa de nuestro cuerpo de la infección. Hablar de lo que es resistencia de nuestro cuerpo a la infección y ver todo lo que es el mecanismo para poder resistir a las enfermedades, todo un tema muy grande. Todos los problemas hematológicos que podemos tener también nosotros en nuestras sangres, cualquier cantidad de patologías, inclusive hay una especialidad de hematología, inclusive. Y acá mismo hay una especialidad, ¿cuántos? Una especialidad de moda son los inmunólogos, ¿no? Inmunólogos, muy independientemente de los reumatólogos, ¿no? Nosotros ya otra especialidad de los inmunólogos. Y también la parte de los hematólogos, ¿no? ¿Qué será cuando sean ustedes grandes, no? ¿Cuántas especialidades habrá? Algún día habrá una clase de recuerdo, ¿no? De acá unos 20 años, 30 años. ¿Qué será? Bueno, entonces cuando hablamos nosotros de la inmunidad, ya que estamos hablando de este tema, es algo bien bonito ver, ¿no? Al menos ver desde el punto de vista de los niñitos, por ejemplo. Yo veo bastante de mis compañeros médicos, ¿sabes? Que tienen a sus hijitos, justo están ahorita en el furor de tener hijitos. Sí, miren, 30, 40 años, entonces, al menos hay unos que dicen, no, tengo mi hijito, no quiero que ni lo miren, me dicen. Está encerrado en mi casa 3 meses. De hecho, que no saque del ambiente ni para remedio. Y así los tienen, ¿no? Y eso en contraparte a los niños que viven en la periferia, ¿no? Han visto que sea acá por los jóvenes. Niños que se llaman de 1 mes están ya atrás en su lomo, ¿no? En sus pequeñas, ¿no? Ahí están en contacto externo con todo el ambiente. Entonces, ambos tienen una razón de ser, ¿no? Y ahí viene justamente ese comentario por el tipo de inmunidad que tenemos. El primer tipo de inmunidad que tenemos es la inmunidad innata. Entonces, cuando un niño ha nacido, entonces, lo que principalmente nos va a defender a él va a ser la inmunidad innata. Lo que ha tenido prácticamente el niño en sus defensas, por ejemplo, un mecanismo de fagocitosis, de destrucción por encima del estómago. Todo eso va a defender prácticamente a nuestro niñito recién nacido, que se puede infectar, que pueda que sea de una manera resistir a un germen patógeno. Pero también, a medida que el niño recién prácticamente ya comienza a contacto con el medio ambiente, comenzamos a tener nuestra inmunidad adquirida. ¿Qué quiere decir? El mismo cuerpo comienza a percibir todo tipo de sustancias que son nocivas para nuestro cuerpo, y el cuerpo obviamente va a comenzar a desarrollar mecanismos de defensa para poder hacer frente a estos noxes. Entonces acá viene justamente el problema de los niños que estoy comentando. Hay esas personas que lo tienen en una cápsula prácticamente a los niños, muchas veces no se les permite tener una adecuada inmunidad adquirida. Es un tema controversial, ¿no? No, sí puede ser que al final si me pongo muy prontamente a antígenos, por ejemplo, algún tipo de proteínas, o si hasta el huevo, la leche, otro tipo de cosas, me puede generar alergia. Claro, cierto, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, como recién está su sistema inmune está inmaduro, y recién se está formando, puede generar un tipo justamente de inmunidad humoral o mediada por células que le puede llevar a una autoinmunidad. ¿Qué quiere decir? Que el mismo cuerpo comienza a atacar a nuestro cuerpo. Puede ser. Pero también es cierto que las personas, en la gran mayoría de los casos, los dejan a vivir. ¿Cómo era la evolución anteriormente? ¿Cómo hacía el proceso de evolución? La evolución ha sido que el más fuerte sobrevive, ¿sí? Y el más fuerte sobrevive, ¿qué quiere decir? Que a toda la intemperie, hasta que se va con una gran cantidad de gérmenes, y que al final esas personas han desarrollado una inmunidad moral y celular adecuada para hacer frente a eso.
Entonces también ahí viene un tema bien interesante que seguramente lo van a, si son sus papás médicos o personal de salud, van a preguntarles qué es el síndrome del primer hijo. ¿Han escuchado el síndrome del primer hijo? Hay el síndrome del primer hijo. ¿Qué quiere decir? El síndrome del primer hijo es el primer hijito, a él lo protege, no quieren que ni se caiga, lo pone prácticamente en una urna. Entonces, al final, ¿con qué termina esa persona? Con múltiples problemas inmunológicos, alergias. Aparte de eso, nomás a los 18. No, pero eso pasa. Entonces, ese síndrome que dicen que toman como broma que me dijo, existe, ¿no? Justamente porque no dejamos de desarrollar una buena inmunidad adquirida. Cuando hablamos de inmunidad adquirida, ahí tenemos inmunidad humoral, como dice, y esta inmunidad humoral, como dice, está relacionada a la que está medida por anticuerpos, y esta es la neuroglobulina, ¿no? Las neuroglobulina que vamos a tener ahí que nos van a defender, ¿no? Prácticamente. Y por otro lado tenemos la inmunidad medida por células. Ahí tenemos los linfocitos T activados que nos van a defender justamente contra esta cosa. Por un lado tenemos los anticuerpos, las inmunoglobulinas, y por otro lado tenemos los linfocitos T, lo que son la inmunidad medida por células. Al final, como dice acá, todo el proceso inmunitario dice con los antígenos. Y estos antígenos que van a llevar a final de cuentas a generar anticuerpos. Sigamos avanzando. ¿Qué viene de fábrica? La inmunidad innata. ¿Y qué nosotros vamos adquiriendo con el tiempo? La inmunidad adquirida. Hasta la fecha seguimos teniendo inmunidad adquirida, ¿sí o no? ¿Dónde ha sido la última inmunidad adquirida que hemos tenido nosotros en gran escala? En el COVID. Ya todos son ya sobrevivientes del COVID, ¿sí o no? Ahora, ¿qué vendrá, pues, no? No, dice, ¿no? La nueva enfermedad es la enfermedad X, ¿no? La X, la que nadie sabe cuál va a ser, pero que va a ser más mortal, ¿no? ¿Vale? Entonces, si hablamos de los dos linfocitos prioritarios en nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos dos linfocitos, ¿no? Los linfocitos T y los linfocitos B. Que ambos van a originar solamente la médula ósea, y de ahí van a partir, ¿no? ¿Dónde se va a preprocesar los linfocitos T? En el timo. Y obviamente el linfocito B se va a preprocesar, ya sea en la médula ósea, también puede ser en el hígado. Pero al final de cuentas, este linfocito B se va a convertir al final en una célula plasmática, y eso vamos a tener una gran cantidad de anticuerpos. Y por otro lado, el linfocito T, vamos a tener linfocitos T activados que al final van a atacar justamente las noxas que queramos eliminar. Por un lado tenemos la inmunidad celular y por abajo tenemos la inmunidad humoral. Sigo bajando, ¿no? ¿Qué más decimos acá? Los linfocitos T, como dice, se van a convertir en ¿qué? En células plasmáticas, y en células plasmáticas pueden tener una corta o larga duración, de acuerdo justamente a la severidad del cuadro infeccioso, o también a la noxa, ¿no? Por ejemplo, tenemos de larga duración como la viruela, así que sí va a tener una memoria a largo plazo de esta inmunidad. Y ahí tenemos, por ejemplo, los linfocitos de memoria. Por otro lado, los linfocitos T, ¿no? Vamos a tener de tres tipos, ¿no? Generalmente. Los colaboradores o los helper, que dicen, ¿no? Los helper, los citotóxicos o los reguladores supresores. Entonces, algunos lo conocen en otra bibliografía, entonces los linfocitos T helper, ¿no? Como colaboradores, ¿no? O que tienen la marca de que son CD4 positivos, los citotóxicos, que son los CD8 positivos, ¿no? Y los reguladores supresores. Una vez, como dice acá, el linfocito beta, una vez que se da una serie de clones de la parte de los linfocitos B, tenemos un antígeno específico y ese linfocito es específico para ese antígeno, va a haber un crecimiento de la población justamente que va a liberar este tipo de anticuerpos, los grandes anticuerpos B, que van a liberar un solo tipo de anticuerpos para poder defender, digamos, a este antígeno específico. Solamente vamos a tener una expansión clonal del linfocito B, por ejemplo, que vamos a tener una sola generación de un solo anticuerpo para ese antígeno. ¿Qué más? De acá viene algo interesante también de la respuesta inmune que tenemos que comentar. Dice acá, una inyección primaria de un antígeno. Hemos dicho que para que haya una respuesta inmunitaria, tengo que, ¿con qué iniciar?
como tenemos la inyección de una antígeno. Mejor te lo recuerdo. Tenemos la inyección de nuestro antígeno. ¿Qué vamos a tener primero? Una reacción, una respuesta primaria. Y esta respuesta primaria muchas veces es pequeña, no es tan grande. Y después, en una segunda inyección de un antígeno, ¿cómo viene a ser la respuesta? ¿Para qué nos sirve este gráfico? Aparte, digamos, para ver respuesta, digamos, inyección primaria, secundaria. Para analizar una de las cosas que ustedes tienen que tener siempre presente. Primero, parte de las vacunas. Y segundo, las reacciones anafilácticas. Vamos primero con las vacunas. Inyección de antígenos. Por ejemplo, vamos a ponerlos contra el COVID. Vacunaron contra el COVID. Hagan una respuesta primaria. ¿Han tenido su respuesta primaria después de la inyección de la vacuna del COVID? No. Han tenido su fiebre, ¿no? Dolor de cabeza, ¿no? Y después se normalizaron. Después la segunda dosis, peor. ¿Por qué? Porque la respuesta ha sido mucho mayor. Una hora de dormir, ¿no? Entonces, hemos tenido esta actividad. ¿Para qué sirve justamente nuestros tipos especiales de inyección? Justamente para poder hacer refuerzo. Porque miren, en la segunda inyección tenemos gran cantidad de respuestas. Entonces, cuando nosotros nos vacunamos, por ejemplo, contra la hepatitis, ¿no? Por ejemplo, va a ser en espacios de tiempo específicos. ¿Con qué intención? De generar una respuesta primaria y una respuesta secundaria, una respuesta terciaria, que mantenga una respuesta grande de una inmunidad tumoral o celular de acuerdo a la vacuna. ¿Para qué? Para que podamos tener un estado inmunológico adecuado y que nuestra protección sea adecuada. ¿Qué pasa si solamente le puse la primera vacunita de la hepatitis B y después ya no me pongo? Prácticamente no he generado una segunda respuesta y tampoco me he generado una memoria en mi organismo, entonces el paciente simplemente ya no va a estar protegido. Es por esa razón que dicen que cuando se vacuna una vez es ninguna, dicen, ¿no? Tiene que ser, si no se han vacunado las 3 dosis, por ejemplo, de hepatitis B, comenzamos de nuevo. ¿Por qué? Porque queremos tener respuesta primaria, secundaria y capaz una terciaria que mantenga un nivel óptimo de seguridad y de protección a las personas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es por parte de las vacunas. Entonces, acuérdense, como moraleja, ¿qué tienen que hacer ustedes? Vacunarse completamente todos. ¿Se vacunan? No. ¿Por qué? Porque como buenos profesionales de la salud, somos los peores pacientes, ¿no? Sí, la verdad, una inyección y después se olvida. Lo que tenía, no me acuerdo, ya nunca más se acuerda. ¿Y cuándo se acuerdan? Hoy hay que ir al internado, si están pidiendo las vacunas, sí, hoy vamos a vacunarnos. No. Lo peor, ¿sabes cuál es lo peor? Lo peor es lo que pasa con varias personas. ¿Qué hacen? Oye, ¿tienes tu amiga que es enfermera? ¿No? Sí. Oye, ya pues, dile que me haga una cartillita. La cartillita, ya está. Eso pasa. Pregúntenle a sus papás, a sus mamás, eso hace, eso es la realidad. Entonces no se protegen, ¿no? Después se trinchan se clavan con un algo soportante y ahí viene el problema. Ahora, ¿cómo le digo a la empresa que yo no me hice vacunar? Ahí está, la empresa le pidió y la empresa cumplió. Y ahora, ¿quién es el problema? No. Tengan mucho cuidado. Pues cuando ustedes estén haciendo sus prácticas, traten de hacerse poner todas sus vacunas, porque al final el problema va a ser para ustedes. Y, por favor, siempre con cuidado. Yo sé que ustedes están jóvenes, están con el furor de la energía, y muchas veces, ya yo lo saco el agua, no voy a tener nada. Lo que hacen después, en ese momento se pincha. Y ahí viene toda el cartón. Yo una vez me pinchaba, ¿no? 2 veces me pinchaba. Y esto es una sensación fea, pues, ¿no? Tienes que esperar 6 meses que se quede de ventana para saber si verdaderamente estás infectado o no estás infectado. Es traumático, pues, ¿no? Saber, estaré, no estaré. Me acuerdo ya que mi paciente se murió. Y me acuerdo que tengo el honorio y ni siquiera tenía dinero para que se murió y no quería sacarle examen, nada, ni siquiera sabía si estaba infectado. Peor, ¿no? Con incertidumbre, Dios mío, por favor.
por favor, entonces siempre cuídense. Ah, y la otra forma, ¿para qué es importante esto? Por las reacciones alérgicas. Entonces, muchas veces dicen, yo, ¿qué se llama? No me pongo siempre penicilina, no pasa nada, come nomás. Pero no eres alérgico, no soy alérgico. Capaz la última vez que te pusieron tu penicilina, has hecho una pequeña respuesta primaria. Capaz te salió un granito, capaz te dio un pequeño sarpulidito, capaz te dio una pequeña cosita chiquitita que ni siquiera las notas. Hoy, ¿sabes qué? Ponme, estoy mal con la garganta, ponme mi penicilina. Le pone, ¡bum! Gran respuesta. Anafilaxia. Y muchas personas se mueren. Pero, ¿cómo es posible? Le han puesto mal. No, la clásica. Le han puesto mal, negligente, le han puesto mal. Él me ha dicho que no era alérgico. ¿Por qué ha hecho alergia? Porque cualquier medicamento puede generar alergia en cualquier momento de la vida. No es que yo sea, yo no soy alérgico y nunca va a ser alérgico a la penicilina, ni a la ceftriaxona, ni a otro antibiótico. En cualquier momento puedo volverme alérgico. Y eso tiene que explicar a la familia, tiene que explicar a qué se llama a los pacientes, que probablemente pueda ser alérgico. La única forma de saber que es alérgico puede vendría a ser administrarle la droga. Es por eso que cuando dicen, ¿qué van a hacer de cuando antes de administrar la penicilina? La prueba de la penicilina. ¿Se han escuchado esa parte? No. ¿Cómo es la prueba de la penicilina? Se pone penicilina G-sódica en rama subcutánea y ver que se llama si hay una pápula enrojecida, pues si hay una alergia. Lo hacen, primeramente la G-sódica yo hace tiempo ni la uso. ¿Por qué? Porque solamente hay uso intrahospitalario y a veces se usa para shock tóxico, estreptocóxico. Entonces, que ni siquiera yo prefiero usar otro antibiótico que ni siquiera se usa. No sé si habrá en el hospital. Entonces, una cosa, ¿ustedes creen que va a tener una prueba G-sódica? No tienen, no lo van a hacer. Entonces, le van a poner. Entonces, acuérdense, no es porque nunca es alérgico, esta vez no va a ser alérgico. Puede desarrollar alergia en cualquier momento. Y esa degeneración de alergia va a ser gran respuesta, ¿no? Y no va a ser como un familiar mío, ¿de acuerdo? Si ya generó alergia una vez, le van a volver a poner el antibiótico peor, pues lo van a matar. Entonces, miren, de acuerdo que es una enfermera XZ, ¿qué pasó? Su mamá estaba mal con COVID y su mamá estaba con dolor. Su mamá era alérgica al diclofenaco. La enfermera sabía que era alérgica al diclofenaco. ¿Y qué creen que le pone la enfermera a su mamá? ¿Por qué? Porque su mamá dijo que le ponga. ¿Por qué dijo que le ponga? Porque estaba mal. No creo que le haga mal. Y la enfermera le pone. ¿Y qué hace? Parada también. No. Menos mal que le reanimaron y menos mal que sobrevivió. Pero imagínense la conciencia de esa enfermera si su mamá hubiera fallecido sabiendo que ella era alérgica. O sea, dicen, pero ¿cómo lo van a poner? ¿No? Si saben que pasa, estas cosas pasan. Por eso es que tanto problemas de inteligencia, cosas, porque no sé, en ese momento se cruzaron los chicotes, ¿qué será? Bueno, y contar que esas cosas suceden. Al final terminó quemando la señora. Entonces, por favor, tengan cuidado. Así sus papás, su mamá, digan, ponme nomás, no pasa nada. Tengan. Y si van a administrar algún tipo de medicación, ¿qué tienen que tener? ¿Cómo resolver justamente esa alergia? Si yo tengo un paciente con shock anafiláctico o una anafilaxia, ¿cuál es el mecanismo de cómo tengo que yo reactuar? Con algo que haga una vasoconstricción, que viene a decir la adrenalina. Si está en parada, le pondré adrenalina intravenosa. Pero si está, que se llama, todavía despierta, con pulso, consciente, o sea, pues ya con indicios de anafilaxia, le pondré vía subcutánea o intramuscular. No le van a poner endovenoso, ¿no? No voy a hacer como lo que, no sé si les comenté en el COVID. En el COVID, allá en una posta por allá, por Mariano Dominicana y XZ, bien, estaban todos con el furor de la vacuna, ¿no? Oye, le pone la vacuna y la enfermera estaba pues estresada. Todos estaban de miedo que iba a pasar. Ay, siento que me desmayo. ¿Para qué dijo eso? La enfermera toque tía y adrenalina. ¿Qué genera si le pongo adrenalina? No, si el paciente está
taquicardia, puede generar una arritmia maligna, puede generar, me acuerdo que yo estaba ahí, me llamaron a atender, y no era mi jurisdicción, o sea, me llamaron porque estaba yo de pasadilla, y estaba con 200 de presión, con 160 de frecuencia cardíaca, y al final terminó haciendo un infarto. Entonces, por querer hacer un bien, hizo un mal. El tratamiento capaz estaba bien de que administrar la adrenalina, pero era vía endovenosa, no era subcutánea o vía intramuscular, no endovenosa. Tengan mucho cuidado en administrar adrenalina endovenosa. En el furor del momento, porque van a sentirse acorralados, capaz se les puede morir el paciente, van a querer tocar endovenoso. ¿Qué tienen que verificar bien? El pulso. Obviamente, si no hay pulso, hay síntoma endovenoso, ¿no? Y hacer RCP. Pero si el paciente tiene pulso, está todavía consciente, no la ponerle nunca, no, sino mata. ¿Ya? Siguiente, inmunidad activa, ¿no? Generalmente lo que ha pasado con el COVID y toda esta parte, ¿no? Ha habido una infección, después de un tiempo, prácticamente, que hemos generado anticuerpos de inmunidad contra esa noxa que hemos tenido inicialmente, ¿no? Entonces acá, cuando han sido convalecientes del COVID, ¿no? Han hecho prácticamente anticuerpos, ¿no? Y una inmunidad especial contra el COVID, ¿sí? Y esa inmunidad, ¿cómo se va a llamar? Inmunidad activa. Y esta inmunidad activa también es el principio de las vacunas, ¿no? A ponerle virus atenuados, fragmentos, epítopes de la parte de un virus o de una bacteria, se les ha puesto por la vía, por una inyección, por una vacuna, y hemos generado una inmunidad. Hemos hecho eso. Pero también hay una inmunidad, como dice acá, pasiva. Y esta inmunidad pasiva es interesante conocerla porque también se utilizó en el COVID y muchas veces ha matado a los pacientes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué se usaba? Como el paciente estaba ahí infectado, muchas personas estaban infectadas y muchos de ellos, nosotros, por ejemplo, a mí, si no me tenía COVID, yo no he hecho ni enfermedad porque yo me acuerdo que normal yo sería, no, nunca me dio ni enfermedad. Entonces, las personas que habían sufrido la infección por el COVID, que habían sobrevivido con normalidad al COVID, ¿qué habían formado? Anticuerpos en su cuerpo para poder afrontar el COVID. Entonces, ¿cuál era la intención? Sacar esos anticuerpos y administrar prácticamente a esta persona que está mal con el COVID, que está con una infección severa por el COVID, ¿con la intención de qué? De que poder lograr su recuperación. ¿De dónde estoy sacando los anticuerpos? De otra persona. Como lo que más o menos similar a lo que es la película Yo Soy Leyenda, ¿no? Buscar a una persona para poder administrar justamente, ¿no? A las personas que están enfermas para poder de una manera recuperar. Entonces, en el hospital hubo hasta 3 casos que se querían hacer este tipo de cosas. ¿Qué pasó? Me acuerdo de un caso que una persona se le administró y para su mala suerte hizo reacción alérgica. Hizo anafilaxia a este suero. Y se murió no por el COVID, sino por la anafilaxia. O sea, piña. O sea, ¿cómo va a ser? No debería pasar, pero hizo anafilaxia justamente al suero que le administró. Peor. Entonces, tiene sus riesgos. ¿Te acuerdas? Inmunidad activa, inmunidad pasiva. Seguimos hablando, ya hemos hablado de los anticuerpos, ya anticuerpos, ya hemos pasado a la parte teórica, ¿no? El peso de los anticuerpos, ¿no? Como dice, el 20% de proteínas plasmáticas, más aportado por las inmunoglobulinas, como dice. Y como dice, clases generales de anticuerpos, hoy tenemos la IgG, la IgM y la IgE como las principales. La IgG, como hemos visto, etapa avanzada en la enfermedad o la parte de la recuperación, IgM, respuesta aguda, y la IgM, efecto relacionado al ERA. Ahora sí se acuerdan de estos términos, ¿no? IgG y IgM. ¿Cuándo hemos usado bastante estos términos? Como las pruebas rápidas de Vizcarra, ¿no? ¿Se acuerdan de las pruebas rápidas? ¿Se acuerdan de COVID, no? Ya se me olvidó, ¿verdad? No, sí se acuerdan. Una gotita y algo hecho ahí. IgG, ¿se acuerdan que ponían ahí? ¿Qué te ha salido? IgG. Ah, ya te ha dado entonces, decían, ¿no? IgM, te está dando. IgM, cuando tenemos IgM, en cualquier tipo de respuesta inflamatoria, una respuesta aguda. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una IgM, estoy buscando para citomegalovirus, es una infección crónica o infección aguda. Infección aguda.
Siempre que yo tenga una infección aguda, vamos a tener una IgG. Si tengo IgG, va a ser una infección ya tardía, una infección ya que se llama antigua. ¿Ya? ¿Se van a olvidar de eso? No, siempre pasa IgM, algo agudo. IgG, algo antiguo. La mayoría de personas que vamos a tener, IgG. Los que están con gripe ahorita, que están con influenza, y sacamos, ¿qué van a tener ahorita? IgM, probablemente porque están en etapa aguda. Y los que ya están resolviéndose como yo, por ejemplo, van a tener IgG, por ejemplo. No se olviden, siempre preguntan eso, siempre nos confundimos. Entonces, estos anticuerpos, ya que la unidad moral, ¿cómo van a actuar? ¿Cómo vamos a actuar? Primero con un ataque directo, con aglutinación. ¿Han visto la aglutinación cómo se da o no se da? ¿Han visto o no han visto? ¿Dónde han visto? En los grupos sanguíneos. ¿Han visto cómo se da la aglutinación? ¿Han visto eso? Precipitación, ¿no? Neutralización y lisis, pues. Lo más interesante es la aglutinación, ¿no? Al final se van a aglutinar como vamos a, al final vamos a neutralizar a nuestro antígeno. Y la otra parte interesante, la forma de actuar de los anticuerpos, va a ser por la vía del complemento. Esta vía del complemento, como dice, tiene 20 proteínas y es igual que la cascada de la coagulación. Si se dan cuenta, ¿no? Miren, toda fea, ¿sí o no? Fea, fea. Entonces, yo no voy a decir que se aprendan de toda la cascada del complemento, ¿no? Cuando estén en reumatoide, sí les voy a decir que se aprenden de ningún momento. Pero lo importante de esta cosa es que primero inicia todo con el complejo antígeno-anticuerpo. Y este complejo antígeno-anticuerpo va a comenzar a activar toda esta cascada, que al final, va a llevar a varios caminos. Por un lado puede haber lo que es la lisis de la célula, puede haber también oxidatización de las bacterias, o sea, de las bacterias. Pueden, como dice acá, mastitos basófilos activados, también con eliminación de una serie de sustancias inflamatorias o de histamina, ¿no? Y también lo que va a generar, como dice acá, una actividad de leucocitos, que quiere decir que atraigan a los leucocitos al área de alzada de medio, ¿no? Donde está generándose la guerra. ¿Cuál es lo importante? Que nosotros en la práctica clínica dosamos complemento C3 y C4. Siempre dosamos, van a mirar. C3 y C4. ¿Y por qué dosaríamos anticuerpos? No quería este complemento, quería. ¿Por qué dosamos complementos C3 y C4? Para mirar actividad de una enfermedad. Por ejemplo, tenemos lupus, eritematoso sistémico, un paciente con lupus. Si la enfermedad está activa del lupus, ¿qué quiere decir? Que este sistema va a estar activo o no va a estar activo. Recontraactivo. Si está recontraactivo, la cantidad de C3 y C4 va a estar alta o baja. Baja. ¿Por qué? Porque va a estar consumiendo. ¿Se han dado cuenta? Miren ese pensamiento. Si yo tengo una actividad elevada de una enfermedad, voy a tener una gran activación de esta cascada. ¿Qué voy a empezar a hacer? Voy a consumir estas proteínas. ¿Y para qué va a consumir estas proteínas? Para poder absorber bacterias, para hacer mil cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a estar mi C3 y C4 en estos episodios de activación de la enfermedad? Entonces, si yo, paciente con lupus, bien, ¿sabe qué? Pienso que el paciente está con actividad de la enfermedad. ¿Qué le va a pedir? Complemento C3, C4. Si está bajo, ¿qué digo? Hay consumo de complemento. Y si hay consumo de complemento, ¿hay actividad? ¿No hay actividad de enfermedad? Hay actividad. Porque he consumido mi complemento. Si está normal, no hay probablemente una actividad de enfermedad. ¿Está claro? Se van a olvidar, siempre se van a usar el complemento C3 y C4. No se olviden. Si comienza a bajar, ¿qué quiere decir? Que hay consumo de complementos. El consumo de complementos, ¿qué quiere decir? Que esta cascada está activa. Y si está activa, ¿qué quiere decir? Que la enfermedad también está activa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se van a olvidar? Entonces, hasta ahí nos quedamos. Voy a tomarles lista y continuamos.